me gustaría que primero nos explique brevemente, dentro de lo que usted considere que es necesario, digo brevemente para no quitarle tanto tiempo porque hay otras preguntas, y yo sé que usted también nos quiere hablar de algunas otras cosas, pero para que tengamos idea de lo que estamos aquí, ¿qué es la autopsia psicológica y para qué sirve realmente más allá de la otra autopsia que se le hace a los cadáveres? Ok, bueno, y además qué interesante pregunta. El término autopsia, ¿sí? Significa desde el griego y el latín algo así como verse a sí mismo. Me consta porque tuve también la oportunidad de ir a Grecia y conocer allá un poco de la cultura griega y hasta descubrir que el nombre Belisario, por ejemplo, es griego, tiene una raíz llamada Belisarius. Eh, entonces es mucho más adecuado decir autopsia psicológica que para el caso del occiso decir autopsia. En el occiso es mucho más adecuado decir necropsia, porque necro sí evoca el tema de muerte. Uh -huh. La autopsia psicológica es un procedimiento eh, retrospectivo, técnico, científico, que permite analizar la vida del occiso antes de la muerte y establecer si tenía elementos que pudieran hacer predecible su suicidio. Esto va con que técnica y científicamente se ha demostrado que nadie se suicida impulsiva ni espontáneamente. No es común ni normal ni probable incluso, licenciada Ivonne, que usted y yo terminemos este live, nos aburramos de la vida y nos lancemos. Yo estoy ahorita en un séptimo piso, me lance del séptimo piso. No. Quien se suicida ha planeado su muerte, la ha concebido inicialmente mentalmente cómo quisiera morir, qué rituales quiere hacer antes de su muerte. Algunos rituales son conscientes, otros son inconscientes, pero hay ahí una evidencia conductual. Y eso es básicamente lo que se busca en la autopsia psicológica a fin de establecer y determinar si esta persona, si el occiso tenía esos elementos presuicidas o si no lo sabía. Aquí hay un caso reciente y muy mediático. Yo logré trabajar en uno hace muchos años, que fue lo que posteriormente dio pie a un escándalo que hubo aquí en Colombia que se llamó la Comunidad del Anillo. Un tema Hay que un investigó la libro policía. que si usted no me lo manda, yo lo voy a ir a buscar a Bogotá. Nada más se lo voy a dejar allí. Por supuesto, con gusto. Que es sobre este tema precisamente. Y yo creo que Sí. usted nos va a explicar por qué fue tan mediático y no hay, vamos a decir que no hay información donde se pueda. No, eso aquí incluso en algún momento se prohibió hablar de eso, fue una cuestión muy difícil. Yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo del doctor Jesús Vergara, que fue precisamente que era el representante de víctima en su momento, quien fue atacado durante un tiempo, que le tocó huir del país porque fue amenazado de muerte, bueno, por varias cosas muy difíciles, porque nos estábamos enfrentando a una institución como lo es la Policía Nacional de Colombia. Es una institución que tiene cerca de 150.000 hombres, que es una institución buena, pero que algunos lamentablemente la han dañado. Y es precisamente contra ellos, contra quienes nosotros en algún momento hicimos las revelaciones y apoyamos la denuncia y todo lo que todavía está en curso, porque es un proceso que aún está abierto, pese a que ahí ya hay algunas capturas, hay inclusive algunos condenados, pero falta todavía, el proceso no se ha cerrado por completo. Entonces, es, por ejemplo, en ese caso, el trabajo que se hizo permitió precisamente establecer que la muerte de Lina, la cadete, no había sido producto de un suicidio, sino que había sido producto de un homicidio. Y después incluso se encontraron los móviles precisamente de ese homicidio que hacían parte de, hay que decirlo con vergüenza, de una red de prostitución que había dentro de la Policía Nacional, de prostitución masculina, de la cual ella tuvo conocimiento porque a su propio novio, el que tenía en la escuela, fue víctima de esa red de prostitución.
y él le confesó, le admitió cómo era que lo habían involucrado, cuánto lo habían pagado, cómo era que no se podía salir, cómo era que estaba amenazado. Y ella cuando quiso sacar a la luz pública esta situación, pues la asesinan, montan una escena como si fuera un suicidio, pero pues fue una escena incluso mal hecha. Esa es otra de las pruebas de que el crimen perfecto no existe y debemos partir de esa base. Lo que pasa es que no hay a veces investigaciones lo suficientemente acuciosas, lo suficientemente técnicos, científicas para descubrir los indicios del crimen. Y por eso a veces se enfrían, se cierran o no se sabe qué pasó. Pero no porque exista crimen y criminal perfecto, no, eso lo puedo decir por experiencia, conocimiento bastante útil. Eh, Tanto que en Colombia tenemos, medicina legal tiene un protocolo ya hecho sobre autopsia psicológica, es decir, la autopsia psicológica hace parte de las labores periciales forenses que podemos hacer los peritos. Doctor, antes de hacerle otra pregunta, que va en la línea de la autopsia psicológica, ¿cómo usted nos hablaba de la autopsia psicológica? ¿Qué arroja esa autopsia? Para que los que nos están viendo tengan una idea, ¿qué específicamente arroja esa autopsia psicológica que es tan importante, inclusive hoy día, para las carpetas penales donde se trabaja, que ella, como usted lo dijo, forma parte de los requisitos fundamentales de las diligencias, perdón, de las diligencias que se necesitan hacer inicialmente, pues dentro de la carpeta? Ya no es que se pide después, ni se piensa si se van a hacer o no, sino que es necesaria, indispensable. Ok, para responder la primera pregunta, hay varias señales comunes de la ideación y el intento suicida. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que esas señales tienen sentido dependiendo de la personalidad de cada uno. Es decir, dependiendo de cuál es la línea base de la persona que estamos analizando. Sí. Porque si la línea base, por ejemplo, de esta persona es que comúnmente ha abusado de alcohol o de drogas alucinógenas, pues el abuso de alcohol y drogas alucinógenas no sería un elemento, un indicador presuicida como tal, porque ya lo trae. Son esos cambios abruptos, disruptivos que empieza a tener el joven, el adulto mayor incluso, porque también tenemos situaciones de adultos, de personas de tercera edad que optan por quitarse la vida, que son cambios bruscos. Entonces, si fue una persona que nunca abusó de alcohol o de drogas alucinógenas, que en un momento empiece a abusar de alcohol o de drogas alucinógenas, esa es una señal. Que empiece a hablar comúnmente acerca de la muerte o de que los demás estarían mejor si él o ella no estuviera Esa en es muy este común. mundo. Que empiece a regalar objetos que para él sean significativos, no necesariamente valiosos, porque yo puedo tener este reloj que puede ser comercialmente muy valioso, pero o no, pero para mí lo es porque, no sé, me lo regaló mi papá, me lo regaló mi esposa, y de pronto yo le digo a mi mejor amigo, mire, se lo regalo para que se acuerde de mí. Ese es un indicador. Eh, Empezar a buscar situaciones de alto riesgo, como conducir a alta velocidad o de manera irresponsable, provocar peleas o riñas donde pueda ser lastimado. Yo recuerdo que recién me estaba capacitando en este tema de la autopsia psicológica, me capacité con el gobierno americano, yo todavía estaba en el DAS, y ellos estaban en su momento enfrentando un fenómeno al que llamaron suicide by cop, suicidio por policía, que estaban encontrando en especial jóvenes que utilizaban, por ejemplo, pistolas de juguete, asaltaban, que tenían ya ideación e intentos suicidas, asaltaban una tienda y buscaban a través del uso de esta arma, que no era un arma letal,
que la policía reaccionara y los matara. Y hubo varios casos que inclusive dio para que se capacitara a la policía previniendo ser objeto del suicidio por policía. Entonces, fíjense que hay varios elementos que de alguna manera están dando esa información. Todo aquello que a usted le empiece a proporcionar elementos de sufrimiento psicológico de esa persona, de que está cambiando sus hábitos de alguna manera, está durmiendo mucho, está comiendo poco o está comiendo demasiado o no duerme, son situaciones que están generando banderines rojos. En la medida en que yo voy sumando esos comportamientos, puedo atreverme a afirmar que hay una tentativa suicida y puedo hablar con la persona. Hablar con la persona no lo incita a suicidarse, eso es un mito. Mucha gente cree que si uno habla del suicidio con alguien, eso va a hacer que la persona más rápido se quite la vida. No, por el contrario, le abre precisamente la puerta para expresarse, para trabajar de manera empática, emocional, conectarse con esa persona y poder prevenir precisamente que se suicide. Hay alguien que está preguntando acerca del suicidio del guarda de seguridad del caso de Juliana Zambolí, a las 3:30 lo estoy viendo. Sí, ese fue un suicidio y me consta porque yo hice la autopsia psicológica de Fernando Merchán, que se llamaba él. Eso fue un caso de suicidio. A él no lo mandó matar la familia de Uribe Noguera. Eso, hubo bastantes teorías conspiratorias que en realidad no correspondían a nada técnico ni científico y que precisamente la autopsia psicológica sí vio como resultado que había sido un suicidio, porque él tenía ya desde hacía mucho tiempo bastantes predisposiciones suicidas. Hay algunas incluso que son genéticas, por eso también debemos revisar nuestra familia. Si en nuestra familia de origen tenemos antecedentes de suicidios, pues hay que trabajarlos, hay que elaborarlos también. No se pueden convertir en secretos de familia, eso hay que sanarlo, ¿sí? La sanación es un tema que también es real. Y yo creo que usted misma, licenciada, en alguno de los likes que le escuché que la vi hablaba de eso en relación con la violencia de género. Es un tema que uno tiene que trabajar también como ser humano y que permite precisamente ser una experiencia de vida. Entonces todo eso también hay que trabajarlo y elaborarlo precisamente para no repetirlo. Y en relación con la segunda pregunta, la autopsia psicológica es un informe que básicamente da cuenta de identificar efectivamente el modo de muerte, si el modo de muerte efectivamente fue el suicidio o si es otro modo de muerte. Uno en la conclusión no lo puntualiza como tal, porque eso debe ser parte de la investigación penal, de la investigación criminal, pero uno puede concluir que el modo de muerte no corresponde a lo que la ciencia, la técnica que se utilizó puede establecer como suicidio. Entonces corresponderá a los 3 modos de muerte restantes o 2 modos de muerte, porque si no se ha establecido que fue muerte natural, pues tuvo que ser homicidio o tuvo que ser accidental, pero ya es la investigación la que determina eso. Tiene también un fin terapéutico y es describir psicológicamente, comportamentalmente, qué quiso expresar la persona con su muerte, en el caso de que haya sido suicidio. El método de letalidad que utilizó, lo que quiso expresar con la carta que dejó, si estaba queriendo culpar a alguien de su muerte o exculparlo, por ejemplo. Toda esa significación psicológica también hace parte de lo que va en el informe de la autopsia psicológica como tal. Por supuesto, y fíjese que para ilustrarle 2 casos puntuales, el caso de la comunidad del Anillo de Lina, en el caso de Lina ella aparece muerta y al lado una nota donde el análisis grafológico forense, que efectivamente lo hizo otro experto, no lo hice yo, daba cuenta de que esa no era la letra de ella. De hecho, después se descubrió de quién era la letra, era de una de sus compañeras de curso.